Bendito sea el Cordero de Dios. Pueden sentarse, amados. Una bendición poder compartir las Escrituras en esta noche con ustedes. Me gustaría compartir un versículo bíblico de una porción extraordinaria. Juan capítulo 9, verso 30. Y digo que es una porción extraordinaria porque corresponde a una historia donde pudieran no haber muchos personajes por lo menos involucrados, aunque pudieran haber muchos espectadores. Pero así, personajes involucrados, digamos, un joven quien da testimonio, alguien que da testimonio de un milagro sobre sí, los padres de este hombre y quienes le interrogaban que podían ser algunos, varios, muchos, no lo sé, las Escrituras no lo dice, pero esta gente generalmente nunca andan solos. Así que Juan capítulo 9, verso 30, dice este versículo bíblico: respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me ha abierto los ojos. Extraordinario, ¿no? Dice él, pues esto es lo maravilloso, es algo extraordinario, algo maravilloso, algo más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Que ustedes no sepan de dónde es, pero a mí en lo particular, me ha abierto los ojos. Hay muchas historias en la Biblia, así como mucho testimonio personal, donde la evidencia es imposible de negar. Y dije que, o voy a argumentar que aquí vamos a encontrar, digamos, tres tipos de personas representados en distintos personajes, pero vamos a ponerle así tres grupos de personas muy interesantes y que de alguna manera de cada cual podemos aprender. Y así como podemos identificarnos dónde estamos, qué nos falta, hacia dónde vamos. Según la historia, este hombre había nacido ciego. Y este ciego ahora se encuentra frente a los fariseos. Estos que tenían gran conocimiento religioso, pero raramente rechazaban a Jesús. El hombre del milagro no tenía ninguna formación teológica, salvo lo que había oído probablemente desde su nacimiento, conforme a la tradición de los judíos, que a cada cual se le enseñaba. Pero pensemos que este hombre arrastraba con un defecto de nacimiento, que generalmente los que así nacían eran marginados o rechazados, no eran parte de ningún buen ambiente social y mucho menos religioso. Pero este hombre tiene ahora tiene algo que nadie podía discutir. Una evidencia que nadie podía arrebatarle. Y esto es simple y llanamente una vida transformada. Así se resume, una vida transformada. El argumento que este hombre presenta es muy sencillo. Yo era ciego y ahora veo. Eso es lo que resume su testimonio personal. Yo era ciego y ahora veo. Claro, que podemos encontrar mucho resumen de la vida personal de cada persona. Sí, probablemente, si nosotros estudiamos un poco cada personaje en todas las Escrituras de manera individual, vamos a encontrar, que sobre cada uno de ellos hay un testimonio personal. El de este hombre: yo era ciego y ahora veo, y esto es maravilloso. El de Zaqueo, ya lo hablamos el domingo pasado. El testimonio personal de la mujer samaritana, no vale la pena mencionarlo, así como de la ramera que se acercó a Jesús. Yo era esto, pero ahora soy esto. Yo hacía esto, pero ya no lo hago más. Yo iba acá, yo era parte, yo era, pero ahora soy transformado. Ahora soy parte de algo nuevo. Ahora he sido regenerado por Cristo Jesús.
Sin embargo, vale la pena decir que la ceguera más peligrosa no es la que abacoraba o la que se apoderaba de este hombre, sino de aquellos que podían decir, vemos. Sí, esta es la ceguera. ¿Cómo se encuentra esto en la Biblia? Sí, la ceguera más peligrosa es la ceguera espiritual. Los fariseos podían ver físicamente, pero eran incapaces de reconocer a Cristo Jesús. Oiga, mire bien, que este es un tema muy polémico y muy controversial. Si usted estudió, si usted se preparó para algo, debería ser fácil, o por lo menos más fácil para usted, resolver que aquel que jamás estudió. Si usted es un ingeniero, se supone que usted ha tenido formación ingeniera para poder dar soluciones a cosas que otros les sería muy, pero muy difícil. ¿Por qué digo esto? Porque estos fariseos eran del partido religioso de los fariseos, tenían toda clase de formación teológica, tenían toda clase de estudios, tenían una capacidad extraordinaria. Muchos de ellos eran intérpretes, otros eran rabinos, otros eran conocedores de todas las leyes, así como de la vida y obra de Moisés. ¿Pero qué? Ellos veían físicamente todo, pero eran incapaces de poder reconocer quién era Jesús, y no solamente de quién era, sino de dónde venía. Y cuando digo de dónde venía, no me refiero, ¿sabe?, a familia o a aquel lugar en la tierra, sino de dónde procedía. Claro que esto lo hacían, o su ignorancia era tal que rechazaban toda clase de verdad. Estos fariseos tenían conocimiento, sí, tenían conocimiento. ¿Conocían teología? Sí, conocían teología. ¿Conocían tradición? Sí, conocían toda la tradición. ¿Eran celosos de la ley? Sí, de alguna manera eran celosos de la ley. ¿Trataban de guardar los mandamientos? Sí, trataban de guardar los mandamientos. Y como si fuera poco, añadieron otros mandamientos, al cual Jesús le llamó mandamientos de hombre. Así que esta gente trataba de andar en santidad, tenían todas estas cosas, tenían autoridad religiosa, sí, más que todos, tenían autoridad religiosa, pero sencillamente no tenían el discernimiento espiritual. Y aquí debemos abrir los ojos, que esto quizás pueda enseñarnos a nosotros, y si no, por lo menos ayudarnos a evitar caer en lo mismo que estaban cayendo los fariseos. Ellos debían conocer a Jesús. Ellos debían reconocer a Jesús. Ellos debían saber, primero que todos, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Salvador del mundo, porque mejor que ellos nadie conocía la ley. Más estudioso que ellos nadie lo era. Más autoridad religiosa que ellos nadie tenía. Por lo tanto, esta gente que se habían pasado su vida estudiando para identificar al Mesías, ahora lo tenían delante de ellos, y no solamente que no podían identificarlo, sino que eran contrarios. Y esto es peligroso, ¿no? Que eran contrarios a Jesús, se oponían a todo lo que enseñaba, a todo lo que decía. De tal manera que en alguna ocasión le llamaron hijo de fornicación, le llamaron hijo del diablo, le llamaron mentiroso, le llamaron de cuanto apelativo a usted se le puede ocurrir, le llamaron, sí, aquellos que debían adorarle, más que todo porque tenían la razón y el conocimiento, no solamente que no lo hacían, sino que le eran contrario. En otras palabras, piedra de tropiezo, aunque Jesús no tropieza con nada ni con nadie. Bendito sea el Cordero del Señor. ¿Qué quiero decir? Que es posible conocer mucho acerca de Dios y aún así no conocer verdaderamente a Cristo. Recuerdo por historia, ¿no? Es decir, por referencia, no personalmente lo conocí, a un profesor de Biblia que entre sus oraciones al comenzar la clase oraba a un Dios que decía él que no
conocíamos su nombre. Que lo mismo podía ser uno que otro, para no mencionar nombre. Que lo mismo podía ser uno que otro. Dios, que no conocemos tu nombre. Algunos creyentes le decían, usted está orando en plural, o si va a orar de esa manera, ore en singular. Usted no conoce el nombre, nosotros sí. Y esto era lo que estaba pasando aquí. Un maestro de Biblia, conocedor, entrenado en el conocimiento y en las artes bíblicas, pues no conoce el nombre. Decía él, lo mismo puede ser Changó, que Yemayá, que Eleguá, que Cristo, que Jehová. Decía él. No, tú no le conoces. Tú deberías conocerlo, pero no lo haces. Lo que quiero decir, que es posible tener mucho conocimiento acerca de Dios y aún así no conocer verdaderamente a Cristo. Porque quien conoce a Cristo le sería imposible decir que no conocemos su nombre. Y cuando habla de su nombre también vincula su esencia, su verdad, su justicia, su santidad, su misericordia y todos aquellos atributos que no que se le otorga, sino que son parte íntegro del carácter del Señor. Una vida transformada es una evidencia poderosa. Una vida transformada es una evidencia poderosa. Decía este joven, este hombre que había sido ciego, decía, a mí me abrió los ojos. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que se formó una especie de alboroto, un milagro así, no se veía con frecuencia. De hecho, en las mismas escrituras dice, ni siquiera hay registros antiguos. Un hombre que había nacido ciego y que ahora podía ver, inmediatamente la noticia se esparció por todo el lugar, y como se esparció, mandaron a buscar a este hombre. Y los fariseos, que tenían la autoridad religiosa, que lo estaban interrogando, le hacían la misma pregunta: ¿y cómo fue? ¿Y quién te sanó? ¿Y qué tú crees de él? Y volvían a hacerle la misma pregunta. Y estos fariseos, no queriendo creer, mandaron a buscar a sus padres. Y le dijeron: este es su hijo que vosotros decís que nació ciego. Y los padres, que dijeron: bueno, nuestro hijo es, y que nació ciego también es cierto. Ahora, ¿de quién le abrió los ojos? ¿De quién lo hizo ver? ¿O cómo lo hicieron? Eso sí no lo sabemos. Pero vamos a dejar allí, porque estos padres también son unos personajes que también vale la pena poder estudiar y hablar un poquito de ellos. A mí me abrió los ojos, independientemente de lo que ustedes pregunten, independientemente de lo que dicen mis padres, independientemente de la opinión externa de cualquier conocedor. A mí me abrió los ojos. El hombre no podía responder probablemente a las preguntas teológicas de los fariseos, como nosotros no podemos dar respuesta a todas las preguntas que se nos hacen. No podemos, esencialmente no podemos. Pero sí podía hacer algo. Este hombre podía hablar de lo que Cristo hizo en él, en su vida, en su cuerpo. ¿Sabe? Hay grandes doctrinas del cual nosotros somos parte y en el cual nosotros creemos, que se formaron mucho tiempo después de los apóstoles. Sí, se le dio forma de creencia, se le forma doctrinal un tiempo después de la muerte de los apóstoles, así vamos a poderlo decir. Estaban los concilios y allí se discutían las cosas para poder entender y llegar a consenso y así elaborar, digamos, conceptos en el cual pudiera sostenerse la fe cristiana. Yo no sé si Cristo convirtió el agua en vino o no. Yo lo que sí sé es que la cerveza y el ron que yo consumía lo convirtió en paz, en perdón, en gracia, en misericordia. Yo no sé lo que hizo allá, yo sé lo que hizo aquí.
Y esto es lo que está tratando de expresar este joven frente a aquellos que tenían autoridad, aquellos que podían intimidar, aquellos que podían ejercer dominio sobre él. Digo, yo no sé si ustedes saben o no, yo era ciego y ahora veo. Y esto es maravilloso. Yo sé que yo era ciego y ahora veo. Entonces tú sabes lo que tú eras. Y es importante que sepas también lo que eres ahora. La experiencia personal con Cristo se convirtió en un testimonio irrefutable. ¿Sabe? Porque el testimonio personal siempre va a llegar primero que el conocimiento bíblico. ¿Ya? ¿Entendió eso? El testimonio personal tuyo siempre va a llegar primero que el conocimiento bíblico. ¿Sabe? Porque para decir yo sé de las Escrituras hay que estudiar con ganas, hay que dedicarle tiempo. No solamente es leer, es estudiar. Y todavía después de muchos años de estudio vamos a llegar a la misma conclusión. No sabemos nada. Ciertamente no sabemos nada, porque Dios continúa hablándonos a través de las Escrituras, dándonos testimonio a nuestro espíritu y revelándonos y enseñándonos cosas que le hemos leído 50 veces, pero nunca la habíamos visto de la manera en que Dios nos las está revelando, porque esta palabra es dinámica. Entonces, ¿qué cosa es una evidencia? Muy impresionante tu testimonio personal. ¿Sabe? La gente puede rebatir sobre la veracidad de la Biblia. Algunos quieren creerla, otros no. Pero lo que no pueden arrebatarte nunca es tu testimonio personal. Y ese testimonio personal, pese a los peligros de este joven, él decía, yo era ciego y ahora veo. Así que encontramos los fariseos que debían conocer quién era Jesús, debían reconocerle, que tenían la capacidad tanto intelectual como física para poderle reconocer, pero jamás le reconocieron. Y no solamente que no reconocían, sino que le eran contrarios. Por otra parte teníamos un joven, un hombre, qué sé yo, que no tenía por qué conocer a Jesús, pero tenía el testimonio personal y decía, yo era ciego y ahora veo. Por otra parte, encontramos el tercer grupo de personas, pudiéramos resumirlo en la vida personal de los padres. ¿Sabe? Mire, usted tiene que leer esta historia cuando llegue. Yo sé que usted la ha leído, pero cuando usted llegue a casa vuelve a leer. Esta historia es interesante. Mandaron a buscar a papá y a mamá. Y la pregunta que le hacen desde cierto punto de vista es una pregunta intimidatoria, ¿sabe? ¿Este es vuestro hijo el que ustedes dicen que nació ciego? Presentarse así frente a las autoridades religiosas que tenían autoridad para determinar ciertas cosas y afectar tu vida para siempre. Hay que dejarse de historia. Llegan y te hacen esa pregunta. Es una pregunta intimidante. El que ustedes dicen que nació ciego es ese. Y la gente, los padres dijeron, bueno, nuestro hijo es que nació ciego. Sí. Ahora, ¿cómo es que ve? No lo sabemos. ¿Quién lo sanó? Tampoco lo sabemos. Y para quitarse la presión de arriba o de encima, ¿qué dijeron? ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él responderá por sí mismo. Oiga, qué padre es este, ¿no? Hay padres que son especiales. Estos eran padres especiales. ¿Edad tiene? Pregúntale a él. ¿Por qué? Porque habían amenaza, aparece en las Escrituras, estaban allí, que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, el Mesías, era expulsado de la sinagoga. Y ser expulsado de la sinagoga para un judío que acostumbraba a ir todos los sábados a la sinagoga y excomulgarlo de ese hábito, aquello era como mandarlo a matar. Entonces ellos dijeron que no nos vamos a meter en este compromiso. Pero escuchen eso, ni por nuestro hijo, ni por el que lo sanó.
Entonces se quitan esa responsabilidad. No negaron al hijo, no negaron que era ciego, pero no tuvieron el valor, la osadía, el carácter espiritual verdadero para decir, aquel que está por ahí afuera que dice ser el Cristo fue el que lo sanó. ¿Cómo lo hizo? No sé. Pero no, edad tiene, pregúntenle a él. Y este es el tercer grupo de personas que encuentro en esta porción bíblica. Uno, que teniendo el conocimiento y la autoridad, prefieren rechazar y ser contrario. Otros, que no gozan de ningún prestigio social, al contrario, probablemente fue objeto de crítica, de burla y de menosprecio. Ahora dice, yo era ciego y ahora veo. Y por otro, gente que debería estar orgullosa y agradecida de que su hijo que había sido nacido ciego y ahora ve, prefirieron mantenerse al margen, no comprometerse por no perder ¿qué? Privilegio, pudiéramos llamarle así, por no perder un derecho de irse a congregar a la sinagoga. La sinagoga para ellos era algo importante, créanme que sí, no voy a quitarle el valor, no voy a quitarle el valor que ellos le daban a la sinagoga. Pero créanme que la sinagoga no es lo más importante. Así como lo más importante no es el templo. A ti y a mí pueden quitarnos la oportunidad, escucha esto, pueden quitarnos la oportunidad de congregarnos incluso en el lugar que más nos gusta. Pueden quitarnos el derecho incluso de poder hablar en alguna asamblea. Pero no por eso nosotros debemos ocultar el agradecimiento que tenemos para con Dios. Es tan importante, hecho en el Evangelio según San Juan capítulo 17, si mi memoria no falla, versículo número 3. Jesús dijo sobre la vida, Él dijo que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo quien tú enviaste. Qué curioso, pudiéramos decir que Jesús está reconociendo o está resumiendo la esencia de la vida en conocer a Dios y al enviado, a Cristo Jesús. La esencia de la vida no estaba en la sinagoga. La esencia de la vida no estaba ni siquiera en el conocimiento teológico. La esencia de la vida no estaba en la fidelidad eclesiástica. La esencia de la vida, dijo Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a mí, a quien tú enviaste. Esa es la esencia de la vida. Escuche, cristiano, porque quizás no hoy, no mañana, pero pudiera darse el caso en algún momento de la vida futura o del tiempo que nos queda por vivir, que tengamos que escoger en serle fiel al lugar en que adoramos o serle fiel al que llena el lugar, para decirlo bien. ¿Sabe? Si un día prohibieran la reunión de los creyentes, los primeros en cerrar son los grandes templos, porque son los más llamativos. Los creyentes tendríamos que volver a reunirnos como los primeros cristianos, la iglesia primera, ¿verdad? En casas, en cuevas, en refugios, a escondidas. Las alabanzas no serían altas, no serían jubilosas, no habría estruendo, porque estaríamos al descubierto. Eso es como echarnos para adelante a nosotros mismos, ¿verdad? No, todo sería muy calmado, lo más bajito posible. Probablemente las adoraciones serían personales, probablemente. Entonces, hay el templo, no. Hay el edificio, no. No es lo más importante, pero no lo más. Lo más importante
es Cristo Jesús. La esencia de la vida del creyente es Cristo, el conocimiento de Dios y el conocimiento de su Hijo, a quien Él envió. Lo maravilloso sigue siendo que Cristo abre los ojos de los ciegos. Dice Él, pues esto es lo maravilloso. Lo verdaderamente extraordinario no era la discusión con los fariseos. ¿Sabe por qué? Porque este hombre que había sido ciego le dijo a los fariseos, óigame, se lo voy a parafrasear, puedo leerlo textualmente, pero prefiero parafrasearlo. Ustedes me están cansando. Me han hecho la misma pregunta una pila de veces. Se la he respondido una pila de veces y ustedes no quieren escuchar. ¿O es que ustedes quieren hacerse sus discípulos también? ¿Se sintieron ofendidos? Sí, se sintieron ofendidos. Qué raro, ¿no? Sentirse ofendido porque alguien le preguntó si querían hacerse discípulos de Cristo. No se sentían ofendidos cuando eran abusadores y maltratadores. No se sentían ofendidos cuando hacían sonar trompetas en las calles. Cuando soltaban algunas monedas para que los pobres se alimentaran. Y los pobres lo que hacían era matarse a ver quién cogía las monedas. Eso no lo hacía sentirse avergonzado. No, se sienten avergonzados, se sienten humillados porque alguien le preguntó, ¿es que acaso quieren ustedes hacerse también sus discípulos? Ellos dijeron, muchacho, ¿qué tú estás hablando? Nosotros discípulos de Moisés somos, pero no sabemos de dónde es. Claro. No era ninguna humillación ser discípulos de Moisés. No era ninguna humillación ser discípulos de Moisés. No es ninguna humillación sentir admiración por algunos personajes bíblicos. ¿Recuerdan un testimonio que di hace mucho tiempo? Cuando yo me convertí al Evangelio, yo hacía ejercicio físico. Después de eso ya engordé y me puse barrigón. Pero yo hacía ejercicio físico. La Biblia nunca me importó. Pero me prestaron una Biblia ilustrada. Y como en mi cabeza lo que estaba era, ¿sabe?, la figura física. Cuando yo abrí la Biblia, ¿qué cree usted que me salió? Sansón. La historia de Sansón. Y la ilustración era cuando Sansón estaba cargando la puerta de la ciudad. Y entonces, en el dibujo lo presentan musculoso, bien definido. Ese era un Hércules. Yo dije, no, espérate, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y entonces me interesó la historia de Sansón. Leí la historia de Sansón. Y me gustó tanto la historia de Sansón que entonces empecé a leer Génesis 1:1 y terminé en Apocalipsis 22:21. Fue la primera vez que leí las escrituras completas. Lo que quiero decir es que no es ninguna deshonra sentir admiración por algún personaje bíblico. ¿Sabe? Ya siendo cristiano, leyendo el libro de los Hechos, sentí gran admiración por el apóstol Pedro. Sí. Para mí era lo máximo. Pero en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro toma protagonismo en los primeros capítulos. Después de los primeros capítulos, empieza a emerger otro personaje, el apóstol Pablo. Y créanme que yo le cogí un odio al apóstol Pablo porque le quitó el protagonismo a Pedro. Y como yo admiraba a Pedro, ya yo no quería saber de Pablo. Y cuando yo leí que Pablo regañó a Pedro, ahí fue que yo le cogí tirria a Pablo. No quería saber de Pablo. Pero cuando empecé y continué por segunda vez leyendo todas las escrituras, teniendo ya algunos conceptos de la teología, y teniendo sed de saber,
Yo dije, no, espérate, que esto es grande. Y lo que quiero decir, voy a volver al punto. No es ningún problema tener admiración por algún personaje bíblico, del Antiguo o del Nuevo Testamento. Eso no es problema. Problema es cuando nosotros ponemos algún personaje bíblico por encima del Señor Jesucristo, como lo hacían los fariseos. Discípulos de Moisés somos, y Jesús es el que dice, uno más grande que Moisés está en este lugar. ¿Dicen amén a eso? Bendito sea el Cordero de Dios. Así que lo maravilloso era que el hombre que había vivido en oscuridad, ahora vivía en la luz verdadera. Y esto es un buen punto, digamos un punto mayor, porque Jesús no solamente abre los ojos físicos, como aquí se relata. Jesús no solamente abre los ojos físicos, sino también los ojos espirituales. En una ocasión le dijeron a un señor ciego que era parte de la membresía de una iglesia, ¿te gustaría que Dios te sanara? Y este hombre dijo, no. ¿Qué respuesta, no? Le preguntaron el motivo y él dijo, porque yo no quiero ver las diferencias, el desacuerdo, el desamor que hay entre los creyentes. Prefiero quedarme ciego o permanecer ciego. Dijo este hombre, esa fue su respuesta. Lo que quiero decir es que la sanidad física no es lo más importante, sino una sanidad espiritual. Que el recibir la visión es bueno, pero no es lo máximo. Lo máximo es recibir la luz de Cristo. El mayor milagro no es la sanidad del cuerpo, sino la transformación del corazón. Si vamos a resumir un poco en este relato, pudiéramos decirlo, dije de 3 grupos, voy a resumirlo a 2. Lo que ven, pero están ciegos, y el ciego, o el que era ciego, y ahora ve. La pregunta sería, o la pregunta no sería, ¿cuánto sabemos de Jesús? Sino cuánto conocemos a Jesús. Este es el punto del creyente. No solamente saber de. ¿Sabe? Historiadores como Josefo escribieron sobre alguien. El rey Agripa escuchó sobre alguien. Incluso el César escuchó sobre alguien. Pero nunca llegaron a conocer ese alguien. Otros que no eran letrados ni conocedores, que más bien eran marginados o marginales, iletrados, tuvieron la gracia de recibir a Cristo Jesús. ¿Qué tal el endemoniado gadareno? ¿Qué tipo de vida llevaba este hombre y qué admiración social pudiera haber tenido? Si todo el mundo le tenía miedo. No era respeto, era miedo. Y cuando se trataba de pasar por el cementerio, los cementerios de por sí dan un poco de miedo, y de noche más. Ahora imagínense que tenga ese cementerio, aparte de los muertos, un vivo endemoniado, que podía caerle a pedrazo todo el que pasaba por allí. No pasaba nada, salvo las heridas o la posibilidad de morir. ¿Qué admiración pudiera alguien sentir por esta persona? Llegó Cristo y lo liberó. Este hombre le dijo, te sigo. Y Jesús le dijo, no me sigas, por lo menos no de esta manera. Quédate aquí y comparte con los tuyos lo que yo hice contigo.
Por eso estoy diciendo que el testimonio personal es más fuerte que el conocimiento. Este hombre, este endemoniado o el ex endemoniado gadareno, ¿qué sabía de Jesús? No sabía nada. ¿Qué sabía de teología? No sabía nada. Lo que probablemente Wichi tiraba más duro que Chapman. Tenía más puntería que un arquero. Este hombre no tenía conocimiento de nada. Y a ser endemoniado era un loco. No tenía formación, no tenía clase, no tenía cultura, no tenía nada. Y Jesús le dijo, quédate y comparte lo que yo he hecho contigo, con los tuyos. Ahora, cuando este hombre ingresó a la ciudad, ¿qué usted cree que pasó? Lo lógico, ¿no? La gente tuvo que reconocerlo. Espérate. ¿Sabes? Sacando las coordenadas, no es. El cambio, mira. ¿Y qué decía? Sí, yo soy. ¿Pero qué pasó? El Nazareno me libertó. La prueba más convincente del poder de Cristo no es un argumento perfecto, sino una vida que ya no es la misma después de haberle encontrado. Eso no es lo que tú eres capaz de decir, es lo que tú eres capaz de reflejar. Entonces, vamos a concluir diciendo, por una parte, los conocedores eran ignorantes. ¿Acaso no corremos el mismo riesgo nosotros? Pensar que sabemos y el resultado sería una completa ignorancia. Por otra parte, los padres del muchacho, amando más, deseando más la membresía de la sinagoga, el derecho de la sinagoga, prefirieron no testificar de Cristo Jesús. ¿Acaso nosotros no corremos el mismo riesgo? Sin darnos cuenta, le damos más importancia al servicio religioso, a la expresión externa de la fe, que al testimonio interno. Por otra parte, el que había sido ciego y ahora veía, con la capacidad de decir, esto es maravilloso. Ustedes no saben quién es. Yo no tengo el conocimiento de ustedes, pero una cosa sé. Yo era ciego, ahora veo. Yo era pecador, pero ahora soy justificado. Yo estaba perdido, pero fui encontrado. Yo estaba muerto, pero ahora he vivido. Era esclavo del pecado, ahora soy libre de él y esclavo de la justicia de Dios. Piense, creyente, de la misma manera en que nosotros podemos leer las Escrituras para información, de esa misma manera debemos buscar en ellas aquellas verdades, tanto explícitas como implícitas, que pudieran ayudarnos a tener cuidado para cultivar de mejor manera nuestras vidas espirituales y que éstas entonces den fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Oramos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, a ti sea la gloria, la honra, el poder y el honor por todos los siglos. Estamos en tus manos reconociendo que tú eres Dios soberano y que las Escrituras pudieran no existir, pudieran ser prohibidas, pudieran desaparecer, pero el testimonio, la relación personal, la unión de tu iglesia con Cristo Jesús, nadie en ningún tiempo podrá arrancárnosla.
estamos en tus manos. Ayúdanos, Señor, a cultivar esta relación. Enséñanos a ser hombres y mujeres, no solamente de conocimiento, sino también de discernimiento. Para gloria de tu nombre, tenemos una semana por delante de trabajo, de faena, de ocupación, oh Dios mío, de responsabilidades. Ayúdanos a testificar en todo tiempo y en todo lugar que nuestras vidas en ti están seguras. Llévanos en bien a nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.